profesor. ¿Se escucha, no? Sí, profesor, se escucha. Y ok, gracias. Vamos, prepárense, vamos a listarnos para empezar. En esta nueva semana de clases, el tema es magnitudes proporcionales. Chequen que se vea la diapositiva. Se ve bien, profesor, se ve bien. Ok, gracias. Ahora vamos a agrandarlo un poquito. Ahí está. Bueno, como ustedes verán, el título, el nombre, se parece al anterior, que fue razones y proporciones. Seguimos con lo que se refiere a proporción, ¿no? Ahora vamos a estudiar las magnitudes. A modo de comienzo, para iniciar el despertando ciertas ideas, vamos a eh, imaginarnos esta situación. Una pirámide así como las que había, a las que hay, porque miren cuánto duran, ¿no? Hasta ahora están en Egipto. En pleno desierto hay mucho sol. Entonces no es necesario subirse a la punta de la pirámide y con una larga cuerda para saber cuánto mide, a qué tan alto llega, ¿no? Basta con establecer, bueno, una relación, una comparación entre la altura que tiene un bastón, un poste cercano a la pirámide, y a la misma hora medí las sombras, la sombra del poste y la sombra de la pirámide, ¿no? Se supone que si hay inclinación del sol suficiente, se va a ver una sombra. Que si esta punta llega, su sombra llega hasta acá, podemos tomar esa de medida como longitud de la sombra. Ahora, se debe cumplir que para cualquier objeto vertical, su sombra y la altura están relacionadas, ¿no? Se puede formar una proporción. La longitud es la magnitud que queremos medir, ¿no? Por un lado, sombra, y por otro lado, altura vertical, ¿no? Altura, ¿no? Vertical ya se sabe, ¿no? Bien. De esa manera se establece una proporción, ¿no? La altura del poste o del palito que está acá es a su sombra, como la altura X de la pirámide es a su sombra. Se conocen tres y falta uno, que es el cuarto elemento, que se despeja. Es como una cuarta proporción. Bien, de eso trata este capítulo, de buscar a partir de valores conocidos otros que se desconocen. Se supone que así fue como medían los antiguos la altura de la pirámide. No era necesario, como ven, subirse a la pirámide. Tome nota de esta diapositiva inicial.
En física hay un montón de leyes, en química también, y tienen que ver con proporcionalidad. Abundan las magnitudes diferentes. Por ejemplo, en el caso anterior, solo intervenía la magnitud longitud, ¿no?, de la sombra y de los objetos verticales. Acá tenemos cargas eléctricas que se acercan, bueno, intentan acercarse con cierta fuerza de atracción o repelerse, ¿no? Eso ustedes lo conocen como ley de Coulomb, estudian electrostática, capítulo de física. Ya esta ley se ha descubierto y se ha llegado a su fórmula, ¿no? Hay una relación entre la fuerza, el producto de las cargas y la distancia que las separa. Esa es la fórmula de la ley, ¿no? Esa fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de las cargas y como R cuadrado aparece debajo de la fórmula, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Bien, F es proporcional a eso. Ahora si acomodamos, otra forma de ver la fórmula es juntar todas las variables en un solo lado para que la constante quede al otro. Bien. Entonces, esta es la famosa ley de Coulomb para electrostática. Atracción es cuando son signos contrarios, ¿no? Y repulsión es cuando son signos iguales. Increíble, en la gente, en los seres humanos, algo parecido a esto ocurre, ¿no? Un ególatra bien difícil es que se acerque a otro ególatra, ¿no? Se repelen, no se puede ver. Bien, siguiente. Ley de quién? Ah, de las proporciones. Eso es lo que estamos estudiando. Ah, ya, proporciones múltiples. A ver. Este es de la estequiometría. ¿Qué es eso? Creo que tiene que ver con biología, filosofía. Ah, química. Ya. Tenemos a un lado eh, cosas que reaccionan y al otro lado el resultado de la reacción. ¿Bien? Y se cumple una proporcionalidad. Bien, las masas de los componentes están en cierta relación y la masa del resultado cumple esa relación. La masa del hidrógeno es A4, como la masa del oxígeno es A32, como la masa del agua que se ha formado es A36. Y miren que se cumple esa relación, esa formulita, ¿no? Que si yo sumo estos antecedentes, porque justamente esta cosa que acá se forma, llamada agua, es la reunión de estas dos, ¿no? Entonces, si yo sumo los antecedentes, la razón no cambia si abajo sumo los consecuentes. Y efectivamente, pues acá salen 36 gramos de agua. 4 más 32, 36 segundos, ¿no? Esto que es sencillo de considerar tiene nombre, ¿no? Ley de Dalton. Pueden copiar.
Next, siguiente. Vamos a definir una magnitud. ¿Qué es? Es lo que puede experimentar variación y se puede medir o cuantificar. Esa es una magnitud. Ejemplos. La velocidad, porque al medirla tenemos unidades, resultado, ¿no? Un número y sus unidades. Fuerza, una obra hecha por, por constructores, ¿no? Por lo que están construyendo, pavimentando una pista, ¿no? 48 metros cuadrados de pavimento. La cantidad de obreros que intervienen en la obra, una temperatura que puede medirse en la escala que uno considere. Acá tenemos los grados Fahrenheit, también se usan otras escalas. Bien, cuando yo comparo magnitudes entre sí, con velocidad con fuerza, obra con obrero, etc., estas pueden ser de dos tipos. EP, directamente proporcionales, o IP, inversamente proporcionales. Por ahí vamos a empezar, ¿ya? Pueden copiar esto. En matemática, cuando dos magnitudes, ¿no?, se relacionan, cuando el valor de una influye en el valor de la otra, y ya se descubrió esa dependencia bajo una ley, ¿no? Existe un procedimiento, una herramienta que permite graficar, medir variaciones, ¿no?, de esto, y serían las funciones, ¿no? Pero las funciones son un descubrimiento reciente, son descubrimientos digamos, del siglo pasado. En cambio, las fórmulas tienen siglos, ¿no?, de existencia, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo así descubrían los matemáticos o los científicos esas leyes? A través de proporcionalidad nada más. Esto era lo único que había antes de las funciones. Entonces, la aritmética es prácticamente un estudio de las partes antiguas de los descubrimientos científicos, ¿no? Por ejemplo, antiguamente y hasta ahora, ¿no?, las magnitudes más simples de relacionar pueden relacionarse siendo dp o siendo ip. Si la relación matemática entre ambas es más compleja, ahí no acaba el asunto porque hay otras herramientas, ¿ya? Pero empezamos por acá porque siempre van a encontrar relaciones de este tipo. Ejemplo, a ver si se acuerdan, ¿eh? ¿Quién descubrió esto? A ver, ¿alguno de ustedes sabe quién descubrió que la fórmula esta era cierta? A ver, me salió bien. ¿Pueden leerlo? ¿Qué acabo de escribir? Ah, esa es La una fórmula de ley. la relatividad. Muy La ley de la bien. relatividad. Albert De la Einstein. relatividad. Y miren, aquí hay prácticamente una proporcionalidad, ¿no? Porque si yo paso a dividir E sobre M, la razón que hay entre la energía escondida en una masa, por cada cantidad de masa hay una energía, y esa relación es C cuadrado. Como ustedes saben, ya se ha comprobado que poquita masa en condiciones interesantes, ¿no?, en condiciones que costó encontrar, pero antes teóricamente se descubrió. Una pequeñez de masa, como se vio a multiplicar por C cuadrado, que es un número bien grande, es el cuadrado de la velocidad de la luz. 300.000 al cuadrado, imagínense.
Entonces salía una gran cantidad de energía a partir de una pequeña masa. Justamente por esta relación es que se empezó a investigar el uso de la relatividad, ¿no? De la conversión de masa en energía como arma destructiva, ¿no? La energía nuclear nació porque por ahí nos faltó un científico con esos que hay medio locos, y dijeron, y de acá yo puedo fabricar una pistola. Las masas que meto en la pistola van a convertirse en energía y puedo destruir, ¿no? Lamentablemente, pues eso sí llegó a ser cierto. Incluso Einstein quería encadenarse para que no se aprovechen de su invento. Ahí en las Naciones Unidas, no sé dónde, se puso a protestar, pero ni caso le hicieron. Y ahora tenemos lo que ustedes conocen, ¿no? Cualquier país así de unos dementes tiene su bombita. Avancemos. La definición formal de dp. Dos magnitudes son dp si al aumentar, entre paréntesis dice disminuye, quiere decir que es otra opción. Digamos que al variar el valor de una de ellas en cierta razón, la otra varía en la misma razón. Eso quiere decir que si una se duplica, la otra también. Si una se reduce a la mitad, ojo, eso es cuando se disminuye, la otra también disminuye a la mitad. La misma razón quiere decir eso, el mismo factor. Para un tren difícil de, ¿qué cosa es difícil en un tren? A ver, quién sabe qué cosa es difícil para un tren? Nada, nunca han estado en un tren. Miren, un tren es difícil de moverlo. Imaginen cómo se mueve, cuánto esfuerzo hay que hacer para mover un tren. Y peor, pues ya una vez que se empieza a mover, ¿quién lo va a parar? Se mueve ya con la inercia que tiene, ¿no? Entonces, cuando un tren se mueve de manera uniforme, avanza y avanza y avanza. Nadie lo para. Por ejemplo, pasa el tiempo y sigue avanzando. En media hora avanzó 20. 30 minutos es media hora, por si acá. En una hora, el doble, 40. Obvio, pues porque se ha duplicado el tiempo. En 2 horas, 80. O sea, el doble de una hora. Entonces, conforme se va incrementando el tiempo de recorrido, va aumentando la distancia. Porque nadie lo para un tren, pues, ¿no? Ah, no, Superman lo puede parar. ¿No han visto las películas? Bien, bueno, solo Superman lo para. Y cuando para por accidente, después es un desastre. Ya. Imaginen entonces que acá si yo leo al revés. Si este número 160 lo divido entre 4 me da 40. El mismo número en cuanto a tiempo también está dividido entre 4. O sea que la variación es paralela, ¿no? Lo que le pasa a la una le pasa a la otra. Matemáticamente esto se expresa así. La razón entre una magnitud y la otra, sus valores, ¿no? Siempre dan el mismo número llamado constante de proporcionalidad. Por ejemplo, 20 sobre 30 se van los ceros, queda 2/3. 40 arriba, 60 abajo, se van los ceros, mitad a mitad, otra vez 2/3. Y así se cumple con todo lo demás. Increíble, ¿no? La matemática permite ya compactar la relación descubierta. En forma simbólica podemos escribir una magnitud separada de la otra, pero en medio de ellas la palabrita o abreviatura de P, que significa directamente proporcional. Cuando vean dp en medio de dos magnitudes, quiere decir que su cociente es constante. O sea, si una de ellas la ponen como numerador, la otra como denominador, entonces, o una como antecedente y la otra como consecuente, el resultado es siempre el mismo, llamado constante. Pueden copiar la definición de dp.
Next, avancemos. No basta con la expresión matemática, también hay que hacer una gráfica. Los valores de distancia y tiempo, ¿no? Para el tren, el ejemplito, acá está reproducido en media hora 20, en una hora 40, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo se grafica. Me interesa cuál, el orden puede variar. Distancia en un eje, tiempo en el otro. Digamos acá la distancia en el eje vertical, para llegar a alcanzar hasta el valor 320, miren, va de 50 en 50 este eje. ¿Ya? En el otro, el tiempo, para llegar hasta casi 4 horas, ¿no? Sí, por acá más o menos. El otro eje para el tiempo. Muy bien. Tiempo entonces en el horizontal y distancia en el vertical. De preferencia, eso es lo que usan los científicos, siempre en el eje horizontal el tiempo. Es una especie de regla. No hay necesidad de escribirla, pero es fundamental. Un buen científico hace siempre eso, el tiempo en el eje horizontal. X y f de x, ¿no? Cuando tengamos las dos cantidades, la de tiempo y la de distancia, tenemos un punto en la gráfica, ¿no es cierto? Ya. Primer punto. Acá aparece un punto, ¿no? Cuando el tiempo es 30, ¿no? Miren, por eso de acá a acá está en el punto medio, ¿no? Aquí hay 60, entonces aquí más o menos este puntito está a la altura del 30. Y la distancia va a ser 20, ¿no? O sea, sí, pues si esta marca está en 50, 20 está más o menos por ahí. Sí, muy buena la posición de este punto rojo. Siguiente punto, ya está en tiempo 60, ¿no? Cuando el tiempo es 60, la distancia es 40. Sí, más o menos se ve. Seguimos graficando. Ahora cuando el tiempo aumenta a 120, la distancia llega a 80, ¿no? Sí, pues si acá arriba está la marca del 100, está un poquito antes, ¿no? Y así sucesivamente aparecerán más y más puntos. ¿Qué es lo que descubren en esos puntos? A ver, jóvenes, ¿qué cosa revela este trazo de puntos? Está subiendo, dirán algunos. Claro, aumenta, ¿no? Es uniforme. Exacto, es un incremento uniforme. Y cuando es uniforme, la geometría ayuda en este caso, la línea que une los puntos es una línea recta. ¿Sí? Es lo primero que vamos a resaltar. Por los puntos de una proporcionalidad directa pasa una línea y la prolongación, ¿no? Esa línea siempre cruza al origen, pasa por el origen. Si no pasa por el origen, no hay proporcionalidad directa, esa es la regla, ¿ya? Y lo vamos a anotar en ese cuadrito. Los puntos de la gráfica están contenidos en una recta y esa recta pasa por el origen de coordenadas. No olvidar. De cada vez que hagamos un gráfico así, podemos decir que una de ellas, la distancia, es dp al tiempo. ¿Bien? O si quieren, la que aparece en este eje, que es la función, es k de constante por la otra, que es la variable independiente. K por X. En este caso, D, distancia es igual a K por T. ¿Ya? Y si el T lo pasan a dividir, D sobre T igual constante. Dp pues.
A eso se le llama función de proporcionalidad directa. Pueden copiar. Bien, como ya hemos proyectado algo de la teoría inicial, cuando las magnitudes son de P, no se olviden de que una de ellas, dividida entre la otra, nos da una constante. Van a aplicar eso en este problemita. Pasamos a un problema. Este es un problema de carácter científico, ¿no? Porque tiene que ver con procesos metalúrgicos, ¿no? Bueno, traten de hacerlo. Lean bien los datos. Le voy a dar un tiempito para que lo hagan. ¿Cómo les va? ¿Qué les parece el problema? Díganme si es interesante, ya lo tienen, o va a requerir tiempo, no sé. Profesor, un poco más de tiempo. ¿Cómo cuánto? Como cancha, ya. Un minuto. Bien, como cancha. Me parece que no van a poder hacerlo. Entonces, no hay que perder mucho el Profesor, yo tiempo. ya lo saqué, ya solamente me falta sacar la última parte de restar y ya está. Ah, disculpe, señorita, mil disculpas. A ver si me equivoco. Qué bueno que me equivoco. Ah, chequé si ya, ya encontró uno de esos numeritos. Esas se llaman alternativas. Si está cerca, puede ser que haya un problema de cálculo, hágalo con máquina. Si está lejos, hay que revisar con cuidado.
Bueno, voy avanzando un poquito en la siguiente explicación. La temperatura hace que a mayor o menor temperatura algo ha cambiado. Por ejemplo, ahora que estamos confinados, la gente ve más televisión, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, a veces veo noticiero y justo empalmo noticiero con una serie de situaciones policíacas donde actúan los forenses, los detectives, ¿no? Y usan mucha ciencia. Por ejemplo, la forense que se encarga de ver un homicidio, alguien ha muerto y solamente le toca o mide con su aparatito la temperatura y dice, este ha muerto hace 2 horas. Para otras circunstancias, este ha muerto hace un día. ¿Y cómo lo hacen? Porque ven la temperatura, o sea, ya saben que la temperatura de un cuerpo empieza a disminuir conforme pasa, pues, el instante de la muerte, ¿no? Increíble cómo a una fórmula en su cabeza deben tener, porque al toque nomás lo sacan. Claro que de repente más adelante para llenar formularios lo hacen con máquina. Pero bien, eso quiere decir que la temperatura varía y en base a esa variación indicamos, obtenemos algo. Acá sucede que eh, conforme se enfría un metal en un horno, fundición, ¿no? Pierde peso. Y pierde peso dp, cantidad de peso perdido es dp a la raíz cuadrada, temperatura absoluta, ¿no? Grados Kelvin, de la temperatura que se emplea. Bueno, y acá te dan datos, ¿no? Al fundir un metal, se parte de esta temperatura. Bien. Ahora hay otra temperatura, si fuese más caliente, ¿no? Se perdería esta cantidad de gramos. Y luego la pregunta, ¿a qué temperatura se fundía el mismo metal para obtener al final esto? Bien, vamos a resolver. A ver, ¿quién estuvo avanzando mientras yo estaba haciendo? ¿Cuánto sale? Yo me quedé en la última parte. No, al final no me sale otro número decimal. Por eso, como que no. Sí, sí, claro, pero ¿se parece a la A, la B, la C? No. No mucho. Ya, ya, ya. Bueno, es que Profes- acá, sí, hay que tener cuidado con las escalas de temperatura. Eso Profesor, requiere, eso requiere conocimientos de colegio. Espero que hayan estado en colegio donde ya llegaron a ver este tema. Empecemos. Vamos a usar símbolos para el peso W, peso inicial, para el peso que se pierde, P, ojo, no confundir uno con el otro, T para la temperatura absoluta en grados Kelvin, y dato, la fórmula ya la tenemos, el peso que se pierde es dP a la raíz cuadrada de esta temperatura que es absoluta en grados Kelvin. Bien. En forma matemática, esta expresión se ve o se plantea poniendo P como antecedente y raíz de T como consecuencia, ya que son directamente proporcionales. Su cociente es constante. ¿Bien? Ya. Siguiente paso, a escribir aunque sea la primera razón. Como el texto es un poco larguito, vamos a resumirlo en una especie de tabla. ¿Está bien? Son 3 momentos. 2 como datos y 1 como pregunta. En el primer momento hay una cantidad de peso perdido a cierta temperatura. Es el primer dato que está por acá. A la temperatura de 168 grados centígrados. Acá debería poner eso, ¿no? Pero los centígrados no son Kelvin. A ver, ¿quién sabe cuántos Kelvin hay en 168 centígrados? Hay que hacer una eh, calculadora. 441. A ver, 440. no sé sumar. A ver, 8 más 3 da 1. Por ahí va 41. Sí, 440. Sí, ya aprendí a sumar. Sale eso, gracias.
O sea, esa temperatura dice que se obtiene 1937 gramos, pero cuidado con esta, en problemas de texto científico a veces se usan palabras que hay que saber interpretar, ¿no? Obtener esta cantidad de gramos no es que se haya perdido esa cantidad de metal, ¿no? Lo que interesa aquí es cuánto se perdió, no cuánto se obtuvo. Obtener quiere decir que quedó la pieza fundida fuera del horno y cuando estaba en el horno pesaba más de repente y ahora solo pesa 1937. O sea, este es el resultado ya final del enfriamiento, de lo que le pasó cuando llegó a esta temperatura, ¿no? Entonces había un peso inicial y este es el peso final, digamos. Entonces la diferencia sería el peso perdido. Esa es una cosa rara que espero que hayan tomado en cuenta, ¿no? Aquí no se pone en 1937, se pone lo que había menos lo que se logró porque la diferencia es lo perdido. ¿Está bien? Es como cuando tú entras a una cámara de vapor, un sauna, entras con 80 kilos y cuando sales con 78 kilos. ¿Qué pasó? Perdiste 2 kilos pues sudando la gota gorda ahí en el sauna, ¿no? Mañas. Y entonces acá, cuidado con la lectura de estos datos, ¿no? Con cuánto ingresó y con cuánto salió. La diferencia es el peso perdido. Ya. Bien. Ahora cambiemos al siguiente punto, al siguiente momento, que es cuando la temperatura es más alta todavía, ¿no? 352 grados centígrados. Vamos a pasar los centígrados a Kelvin, basta con hacer una sumita, ¿no? Ahí está. Se le suma 273. Esto se estudia en el colegio los reyes, el Rey León, ahí enseñan en el colegio el Rey León. Bien. Entonces el peso perdido, acá sí se sabe que es 75. De frente va a 75. ¿Ya? Ya está. Y como yo sé establecer proporciones, establezco la proporción y despejo el peso. Y si eso fuera lo que me piden, ya lo tendría resuelto. Bien, pero estamos haciendo copia nomás de los datos. Ahora pasamos a la tercera situación, donde ya me dicen a qué temperatura, o sea, en grados centígrados. Es una temperatura desconocida. Si la llamo K, no X, entonces esa temperatura X en grados centígrados convertida a temperatura Kelvin será X más 273. Esto es entonces el relleno del último casillero. Penúltimo, ¿no? Que falta poner acá el peso perdido. Sería el peso inicial, que no sabemos cuál es porque es la misma pieza de metal. Y de ella se obtuvo esta cantidad, o sea, salió del sauna con 1922 gramos, pero no sabemos con cuánto entró, por lo tanto la pérdida es la diferencia. Listo, miren qué fácil, ya están los datos rellenados. Ahora escribimos las expresiones matemáticas. No olvidar que el antecedente es peso perdido y el consecuente es no la temperatura, cuidado, no es la temperatura, es la raíz cuadrada, cuidado con eso. Ya, entonces se cumple esto. Primera razón, raíz cuadrada de 441. Segunda razón, raíz cuadrada. Qué bonitos números. A ver, no sé si me entienden cuando digo bonitos números. ¿Por qué digo que estos son bonitos? Porque esta raíz es exacta, ¿no? Es 21 y esta de acá es 25. Como yo no me quiero desordenar, primero empiezo por acá. Ahí despejo la W. A la raíz es 21 de 441 y 25 del otro lado. Como la constante es 3, miren que este cociente es conocido, vale 3. Lo multiplico por 21 y le paso a sumar. Y ya salió el primer, bueno, valor que me acerca a la respuesta. Ya sé que el peso del objeto que se quiere fundir es 2000 gramos. Cuando se le puso en el horno y se le sacó, solo pesaba 1937 porque perdió. ¿Cuánto perdió? Yo sé, perdió 63 gramos. ¿Ya ven? Acá perdió 63. Acá perdió más porque estaba más caliente. Y acá no se sabe cuánto va a perder. No, sí, cuánto va a perder, eso es lo que no. Ya,
Ahora que ya conocemos 2000 aquí, lo ponemos. Y esto acá puedo reemplazar y espejo X. Qué fácil, ¿no? Esto se lo puedo encargar a un esclavo que lo resuelva en lugar mío, porque yo ya pensé mucho. A ver, joven, un esclavo que resuelva a una esclava. ¿Cuánto sale? X vale 403. Muy bien, joven. Disculpe que haya usado ese término. Entonces, vamos a llamarlo que usted ha sido un colaborador. Bien, pueden copiar. B de bueno, muy bueno. Buena, como dice el cómico de moda. Buena. ¿Ustedes ven ese programita? A ver, me están preguntando cosas en el chat. ¿De dónde sale 78? Ah, pregúntenle a JB, dice. Sale de la resta de 2000 menos Ah, 1980. sí, sí, yo creo que ha sido clara y oportuna la aclaración que le han puesto en el chat. A ver, joven, lean el chat y ahí está todo explicado. Tenemos buenos colaboradores. Buena por la colaboración. Ah, ¿por qué al cuadrado? Porque hay una flechaza. Mira, esta flechaza dice en forma un poco simbólica que todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Como acá sale 3, 3 al cuadrado, pues. Y como quiero eliminar esta raíz, pues elevo al cuadrado. 78 también. Están muy desatentos, jóvenes. Ah, yo les digo Pero acá, más rápido sería nada más dividir los 78 entre 3 y luego buscar uno 26 por 16 y luego restar los 173. bueno, ustedes tienen una calculadora siempre en casa, ¿no? Nosotros a nivel uni siempre dejamos que los alumnos usen su calculadora. Si los dedos no te pesan, úsala y te ahorra cerebro. Las neuronas hay que cuidarlas, no hay que gastarlas. Uy, no sé qué pasó, qué pasó. Ah, ya, disculpe, se movió algo. Ya, los detalles minúsculos de cómo se despeja los he dejado como tarea para ustedes, ¿ah? Por favor, colaboren con eso. Y si ya está todo clarito, vamos a pasar al siguiente problema o siguiente tipo de relación, ¿no? Next. ¿Ya todo claro? A ver, hablen o callen para siempre, hablen, hablen. ¿Todo bien? Vamos a cambiar. Perfecto. Todo clarito. Uy, me pregunta el chico Abraham, ¿de dónde sale 2000? No, no se ha percatado que acá, si esto vale 3, yo puedo despejar W, sale 2000 de ahí, ¿no? Por favor, joven, un poquito de cuidado. Ya, ya, ya. Claro, dice que está más claro que el agua chocolate del río River. Muy bien. Estamos ahora en la definición de IP. La definición es un poco oscura, porque Si no dice baja, que, todo sube. ah, Si no baja, todo sube. sí, pero la definición acá está en literatura científica, que siempre es oscura. Mm. Dice, una magnitud A es IP, o inversamente proporcional a B, cuando A es de P a la recíproca de B. Y listo, el científico dijo lo que dijo y dijo a buen entendedor pocas palabras. Y como ustedes son buenos entendedores, ¿no? Están de acuerdo. Ya,
Pero si no, lo aclaro, ¿no? Porque es mi función, para algo estoy acá. Entonces, esto en forma transformada a palabras más simples quiere decir que se cumple lo contrario a lo que se cumplía en DP. O sea que cuando una aumentaba, la otra más bien disminuía, ¿no? En el mismo factor. Ahora, por ejemplo, si una se multiplica por 2, la otra queda dividida entre 2. Si una se multiplica por K, la otra queda dividida entre K. Eso quiere decir inversamente proporcional. Ya, una situación conocida, ¿no? Que vamos a resolver, digamos, bastantes problemas de este tipo, ¿no? Cuando hay obreros que trabajan y demoran. En esta situación imaginaria, ¿no? 2 obreros demoran 24 días, ¿no? O en 24 días 2 obreritos hacen una obra. Digamos, cavar una zanja, ¿no? Pero si fueran 4 obreritos, o sea, el doble, demorarían menos. Claro, pues porque mientras uno avanza por un lado y el otro avanza por el otro, lo termina más rápido, ¿no? Entonces, a más obreros, menos días. Lo que le pasa, por ejemplo, a esta 2 por 3, 6, ¿no? Se multiplicó por 3, el tiempo queda dividido entre 3. De 24, la tercera parte 8. Eso quiere decir IP. Y los buenos observadores lo traducen en multiplicación. Ya sin estar dividiendo, dicen 24 por 2, 12 por 4, 8 por 6. ¿Qué se cumple en cada producto? Que sale lo mismo. El producto de valores correspondientes siempre es el mismo. Es de la proporcionalidad inversa. Ya, ese producto siempre es, curiosamente, 41. Entonces, matemáticamente se interpretará como que el producto es constante, ¿no? Claro que empezamos diciendo que lo que manda la definición, que la magnitud A es dP a la inversa de la otra. Es decir, al colocar A como antecedente y 1 sobre B como consecuente, la razón no cambia, ¿no? Pero poniendo A arriba, 1 sobre B abajo, esto equivale a decir A por B, ¿no? Para los que mañan matemáticas. A por B igual constante. Ya está, pueden copiar esta diapositiva que nos ilustra la definición de P. Y eso es todo. O son de P o son IP. Ya con esto terminamos la explicación para ya dedicarnos a problemas. Ya comenzamos. Pasamos a la siguiente vida. Digamos. ¿Qué es esto? Ah, son divisiones. Ah, bueno. Para lo que le gustan los adornitos, pueden volver a copiar con adornitos, ¿ya? Es que estas diapositivas a veces yo las elaboro hasta cierto punto y luego viene alguien y le agrega cositas, ¿no? Le pone florecitas, caritas felices, esas cosas. Next, avanzamos. Uy, ¿qué es esto? Bueno, son detalles de la gráfica que vamos a explicar pasito a pasito, ¿eh? Graficación de magnitud obreros, magnitud días, ¿no? Que hacen el trabajito que hemos imaginado en el caso anterior, ¿no? Acá están los mismos valores que se van a graficar. A ver, en un eje van a ir los obreros y en el otro el tiempo, ¿no? Ya saben que el tiempo va en la línea horizontal, los días abajo y los obreros arriba. En el eje vertical los obreros, en el eje horizontal los días. A un valor le corresponde otro valor según esta coordenada cartesiana, ¿no? Ustedes saben marcar los puntos. Vamos a empezar por el primer punto. Cuando pasan 24 días, bueno, al final de 24 días
quiere decir que si la hora termina, hacia terminar en 24:10 es porque participaron 2 obreros. 24, 24, 24 está, a ver, acá está el 25, entonces no veo al 24. Jóvenes, ¿por qué no está el 24? Mi vista está mal, está fallando ya. No veo el 24, veo acá un 25 nomás. ¿Qué hago? Baja un poquito. No, pero si bajo, acá ya hay un 20, acá ya veo 20, ya no 24. ¿Qué pasa? Hago un aproximado. Muy bien. O sea que, como no se ve el 24 al ojo, pues digo, el 24 debe estar por acá, ¿no? Y cuando corresponde a esta posición, el número de obreros es 2. Acá está sobre la raya. A ver, miren qué suerte está el puntito. Salió el puntito. A 24 le corresponde 2. ¿Mañana? A ver, vamos a graficar otro puntito. Uy, este de acá. Ese está más difícil. Ya. Este puntito está un poquito más allá del 15, ¿no? Creo que es un 16, ¿no? Si mi ojo milimétrico me dice que es 16. Y la altura es, uy, no es en 4. Ah, está en 3, pues, porque 16 por 3 es 48. No se olviden que el producto debe ser 48. Aunque esto no esté en la tabla, yo lo he sacado de mi imaginación. A 16 le corresponde 3, ¿ya? A ver, otro puntito, otro puntito. A ver, ¿qué coordenadas tiene ese puntito? ¿Quién sabe mirar? ¿Qué coordenadas tiene este puntito? Aquí en días parece que es un 12, 12, 5, y acá 4 y 12. un 12 y 4, ¿no? 12 y 4, 12 por 4, 48. Muy bien. Y así sucesivamente van a chequear, los que tengan curiosidad, a qué coordenadas o medidas corresponden los puntitos. Qué malo, ya nos salió una recta, miren, me salió una cosa mega rara. ¿Cómo se llama esa cosa rara? Parábola. Curva, es una curva. Y puede ser parábola, hipérbola, puede ser elipse, ¿no? Hay un conjunto de formas, curvas, que se estudian en matemáticas. En este caso, a esta se le llama, su nombre exacto es hipérbola. ¿Sí? El resultado del experimento resulta un conjunto de puntos, los cuales están contenidos en una rama de una hipérbola equilátera. ¿Sí? Esta es la rama positiva del hipérbola equilátera. Hay una rama como un reflejo de esta que se forma en el tercer cuadrante, pero no es necesario hacerlo. Va a ser la rama positiva de esta. A esto se le llama hipérbola equilátera. Sus propiedades. Equilátera porque si yo trazo la bisectriz, la parto en dos mitades. Esta que se va para allá y esta que sube. La que se va alejando en el tiempo nunca llega a tocar el cero. O sea, siempre se acerca al cero, pero nunca. Es una asíntota. Ese comportamiento se le llama asintótico. Bien. En símbolos matemáticos, ya para terminar, al número de obreros lo consideramos inversamente proporcional al tiempo. ¿Sí? Y la función obreros, f de x obreros, es k veces la inversa del tiempo. ¿Sí? En este caso la variable x. A eso se le llama función de proporcionalidad. Observen que si esta x, que es la magnitud de obreros, perdón, esta x es el tiempo, ¿no? Si esta x pasa multiplicando, quedaría obreros por x, o sea, por tiempo, igual k constante, ¿no? Es lo que hemos descubierto en esta proporcionalidad. Ya, pueden copiar. Y se preparan porque sigue una aplicación seguramente. Aplicación, o sea, problemita para que practiquen. De repente no les sale, pero hagan su mejor intento. Por lo menos se van a ir aproximando. Ya, continuamos. Siguiente. Tenemos otro tipo de situación. Ah, ojo, este no es el problema, sino ese es otro tipo de
de hipérbola que aparece cuando grafican presión-volumen para los que trabajan en laboratorios, ¿ya? Ustedes tarde o temprano van a hacer su ejercicio profesional, de repente van a trabajar en un laboratorio en la Cayetano Heredia, ¿no? Van a hacer un ensayo clínico, ojalá que lo hagan bien, ¿no? Y les sale esta curva. La presión es inversamente proporcional al volumen. Siempre se cumple eso se le llama isoterma. Se cumple que para un punto dado, por ejemplo, presión 1 por volumen 1, para otro punto, digamos, acá, presión 2, volumen 2, siempre los productos son los mismos, igual a una constante. Esta es una ley, la ley de... en química ya sí soy malísimo. ¿Cómo se llama la ley de presión-volumen? A ver quién ha ido al colegio, los Reyes Santos, los Reyes Leones, a ver, ¿quién sabe? Presión-volumen. Ah, nadie ha ido al colegio. Ah, verdad, pero no ha ido al colegio. Estoy preguntando estoy preguntando a los que menos saben por culpa de pandemia. Ya, bien, sus conocimientos han sido afectados. Gay-Lussac Sí, es la ley de... la verdad que yo no sé, preguntarle a Google, el doctor Google sabe. Ya. Puede ser Guy Lussac, puede ser Pavo Ratón, no sé. Pavo El Ratón, trabajo. bien. Googleenlo, Google. Yo soy malísimo en química, no sé ni el símbolo, ni los símbolos atómicos. Yo pienso que el azufre se escribe con A. Ya. Acá, este es un ejemplo donde no solamente salen puntos, sino todos los puntos de la curva. ¿Por qué? Porque la medición puede hacerse con instrumentación fina, ¿no? Números reales, ¿no? En cambio, en el otro caso, obreros, no podemos tener 2,5 obreros, porque los obreros no se pueden partir por la mitad, ¿no? Mañana. Ya, entonces es un caso continuo. Ya. Muy bien. Boyle Mariot. Ah, qué bien. Ajá, le contestó el Google. El Google es una gran cosa, ¿no? Se pregunten al TikTok también, ¿saben? Ya. Continuamos. Tome nota de esta diapositiva. Aplicación 2. Ah, este es un problema para intentar, pero no se sabe si la intención será. Pues. Ya, traten de resolver. La intención es lo que vale. Intenten. Lo único que tengo que aclarar es que RPM significa eso mismo. RPM. Ya.
Profesor, sale 600. Puede ser, claro, hay una 1 sobre 5. La probabilidad de que salga 600 es un quinto, 20%. Puede ser, claro. Está en las alternativas. Gracias por su participación, señorita Milagros, ¿no? Y a ver, hagan Sí. lo mismo que Milagros y si lo confirman, vuelvan a escribir o si no, pongan su respuesta opcional. Miriam también lo sabe, salió la... Este es un problema extraído de una separata de un instituto cercano a la UNI, donde muchos jóvenes de la UNI van a estudiar. Ustedes pueden creerlo que hay jóvenes de la UNI que se van a estudiar de noche a un instituto tecnológico. Es que en la UNI la preparación es muy formativa de tipo académico, ¿no? Aunque hay laboratorios, pero ellos quieren más laboratorios, entonces van a un instituto tecnológico. ¿A cuál van? Al Senati. En el Senati dan cursos así nocturnos, donde un estudiante de la UNI, un futuro ingeniero, quiere aprender cómo harían sus obreros. Y ahí hay problemas sobre engranajes. Ustedes saben que los engranajes están metidos en todo. A ver, su teléfono tiene engranajes, su teléfono móvil tiene engranajes. No, pues qué va a tener engranajes. Pero un dron sí tiene engranajes, ¿ya? Una impresora tiene engranajes. ¿Por qué? Porque ustedes meten el papel, ustedes ni cuenta se dan, dicen, a la pobre máquina le dan nomás duro, le meten el papel e imprime. Pero miren, para que imprima tiene que moverse un rodillo. Y ese rodillo lo mueve otro rodillo y otro y otro. Entonces al final la hojita de papel avanza, ¿no? Y sale impreso todo. La maravilla de la tecnología, pero todo porque se empezó con los engranajes, ¿ya? Ni hablar de una fotocopiadora, ahí hay miles de engranajes. Este es un problema con apenas 4 engranajes, una pequeñez. Explicamos algo de engranajes a partir de estas dos primeras figuras. Ojo, ahora que están de moda las bicicletas, en las bicicletas también hay otro tipo de engranajes, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dan vuelta al pedal, están moviendo una rueda que se llama, ¿cómo se llama esa rueda que está en el pedal? Que es grandecita, se llama cata, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, en mi época, cuando yo manejaba bicicleta, ¿cómo se llama la rueda grande de la bicicleta? La que se mueve está junto con el pedal. Uy, no manejan bicicleta. ¿Sí? Eso se llama Catalina, ¿no? Y la Catalina mueve una cadena. La cadena tiene huequitos. Esos huequitos de la cadena pasan por las puntitas que serían los engranajes, ¿no? Los dientes de la Catalina. Y eso gira alrededor de la otra rueda más chiquita que está en la parte trasera y que se llama piñón, ¿no? En el piñón chiquito. De la rueda grande de la bicicleta, tú le das 2 vueltas y como es grande, hace que el piñón, para que no se quede atrasado, dé un montón de vueltitas para que vaya al mismo compás que la rueda grande. Entonces, un par de vueltas en la rueda Catalina obliga, por ejemplo, a 10, 15 vueltas en el piñón. Pero como el piñón está unido en el mismo eje a una ruedota que tiene la bicicleta, eso hace que avance un montón. Les dan 2 vueltas de pedal y ya avanzaron como 20 metros. ¿Entendieron o no entendieron? Ahí hay una proporcionalidad inversa, ¿no? Con pocos giros que hacen en la rueda grande, producen muchos giros en la rueda pequeña, que a su vez se ha agrandado por el que están unidas al mismo eje y produce el movimiento que todos queremos, ¿no? Ya. Entonces, eso se ve acá, ¿no? Por ejemplo, este engranaje mueve al que está acá. No importa que esté en uno horizontal, otro vertical, pero este lo mueve, ¿no? Al ponerse en contacto un engranaje con otro, lo golpea y hace que avance, ¿no?
Estos son engranajes que transmiten el movimiento, porque sus dientes están en contacto. En cambio, estos no. Sus dientes nunca van a estar en contacto, pero uno de ellos pasa por un tubo y el otro por el mismo tubo. Entonces, los dos giran sincronizadamente. Si este da una vuelta, el otro da una vuelta también. Si este da 1000 vueltas, el otro también dará 1000 vueltas. O sea, acá el número de vueltas coincide. En cambio, aquí no. A mayor tamaño del engranaje, se necesitan menos vueltas porque obliga al que es más pequeño, menor tamaño, a que gire más vueltas para acompañar. Acá sí hay proporcionalidad inversa. Aquí no hay ni inversa ni directa, simplemente acá se mantiene la velocidad, ¿no? Bueno, hay que tener una especie de curiosidad de ingeniero para entender esto. Necesitamos esas nomenclaturas, no hay distancia. Número de dientes de A, del engranaje A. Número de dientes de B para el otro engranaje. Vueltas, V. Vueltas que da el engranaje o la rueda A. Y BB, vueltas que da el otro o la rueda B. ¿Ya? En el caso que está indicado ahí, que es el único que vale la pena matemáticamente, el producto es constante, ¿ya? La cantidad de dientes por el número de vueltas en la primera rueda es igual a la cantidad de dientes por la cantidad de vueltas en la segunda. Eso cuando hay unión, cuando hay contacto entre los dientes de uno y los dientes de otro. Cuando no hay contacto, solamente tienen el mismo eje, ahí sí la cantidad de vueltas es la misma. Ahí no hay que hacer ninguna operación. Simplemente usar el número de uno y pasarlo al otro. Ya. Entonces hagamos esto, hay que aplicar esto en la situación indicada. Me dicen que hay dos ruedas, A y B, que tienen esta cantidad de dientes, pero no dicen que están engranadas, ¿no? Ahora sí, acá dice, B engrana con A, o sea, en el primer momento hay que hacer un gráfico progresivo. A está engranado con B, o sea, de esta manera. Seguimos leyendo porque me interesa cómo está el dispositivo. A la vez está unida mediante un eje con C. Allá. B entonces engrana con A y a la vez está unida mediante un eje con la rueda C. Es un poco confuso, ¿no? Pero uno de ellos está unido con C. ¿Ya? O sea, el B está unido con C. Ya, eso es lo que dice. Y C, el último mencionado acá, está engranado con D. Justo D es el que tiene acá 34 días. Listo, si la rueda da, esto quiere decir 255 vueltas, revoluciones, ¿no? Por minuto. O sea, en un minuto da esta cantidad de vueltas. ¿Cuántas dará de? Bueno, los de minutos ya es lo de menos. Vamos a empezar por un minuto y luego lo multiplico por 8. Ya, empezamos. 4 ruedas, ¿ah? 4 engranajes. A engrana con B, claro. Y B está unida mediante un eje con C. Acá está, ¿no? B, esta es la rueda B y de la rueda C están unidas por un eje. O sea que la cantidad de vueltas que da este y la cantidad de vueltas que da el otro son las mismas. Acá no aplico esta fórmula. Acá simplemente me copio las vueltas. En cambio acá sí aplico la fórmula. Producto igual constante, ¿no? Acá también aplico la fórmula. Entre A y B aplico esto. Entre C y D aplico esto. Ya, empezamos. Dientes de A por vueltas de A igual. Fijan los numeritos primero. Ya. Ya, decía, dientes de A por vueltas de A. Número de vueltas de A. En un minuto, hagan de cuenta que ha pasado un minuto, 255. O sea, 17 por 255. Acá lo dice, ¿no? Es igual a 51 por lo que no sé, pues, cuántas vueltas habrá dado. Pero yo al ojo me doy cuenta, miren, esto es 17 y 51 es más grande. La cantidad de dientes es una idea del tamaño de la rueda. O sea, esta es una rueda chica.
Esta es una rueda triple, 51 es el triple. O sea que acá, como este es más grande, va a dar menos vueltas. ¿Cuánto? La tercera parte, porque ocurre lo contrario. Si esta se triplica, la otra se reduce a la tercera parte. Tercera parte de 255, creo que es 85, creo, no sé, pero mejor lo hago con máquina. A ver, 17 por 255 es igual a 51 por vueltas despejando. Tengo 85, ahí está, ¿ya ven? La cantidad de vueltas que da B cuando la primera ha dado estas 255 vueltas es 85. Y como B está unida con C mediante un eje, un tubo, entonces la velocidad de C es la misma. La cantidad de vueltas es 85 vueltas por minuto. Y ya falta un pasito nomás. Esto lo asocio con D. Acá sí hay transmisión de movimiento, o sea, dientes por vueltas igual a dientes por vueltas, ¿no? Dientes por vueltas de C es igual a dientes por vueltas de D. A ver, dientes de C, 30. ¿De dónde sale esto? Acá dice, ¿no? Tiene 30 ya. Vueltas de C, acabo de calcularlo, es 85. En el otro lado, dientes de D es 34 y me faltan las vueltas. Lo despejo, pues. 85 creo que tiene 17 por 5 y 34 es 17 por 12. Va el 17 acá. Queda 5, 30 por 5, 150. Acá queda un 2. Vas a dividir, queda 75. La velocidad o vueltas que da D en un minuto es 75. Y en 8, multiplico por 8, yo sé multiplicar por 8. A ver, mentalmente 75 por 8. Ah, pero me dijeron 600. ¿No? Creo que sí, es 600. Felicitaciones, señorita Milagros. Lo hizo muy bien. La A. Un aplauso para la señorita Milagros, que fue la primera en llegar a la respuesta. Pueden copiar. ¿Quién no entendió? Para que le chateen. A ver, ¿quién no entendió qué partecita, qué pasó? Para que los del chat le ayuden. Nadie dice no entendió. Parece que no quieren que le chateen. Ajá, muy bien, todo bien, correcto. Por si acaso en el Senati se dan clases de cuestiones técnicas. Ahí arman estas cosas, ¿no? Hacen robots, los robots llevan engranajes, hacen mecatrónica, qué bonito. Yo quisiera un robot que me haga, qué sé yo, algunas funciones básicas, ¿no? Y no quisiera tener estos robots. Yo vi una película donde había un montón de engranajes, ¿no? El inventor bueno, no el inventor, sino que el que mejoró el proyector de cine. Espectacular. Bueno, es que yo tenía, cuando era chiquito, jugaba con un cinematógrafo. Metía ahí el rollo de la película por los diferentes engranajes. Estaba en una pantalla. Tenía cine en casa. No había televisión en esa época. Ya, next, siguiente. Todo claro, ¿no? Aplicación 3. Ah, qué problema es esto. Este es más, no es tan técnico, este es de pagar cuentas. A pagar se ha dicho. Miren, dice, salió la SUNAT por acá. La SUNAT también. Ya, pueden resolverlo si es que tienen
delirios de grandeza, traten de hacerlo. Ya, ahí dejo las alternativas para que adivinen también, pueden adivinar. Un quinto de probabilidad de que acierte. Ya, espero un rato. Bien, jóvenes, creo que mejor lo vamos haciendo en colaboración, ¿ya? Acá dice que los ingresos de un restaurante son DP a los días transcurridos. ¿Qué significa eso? Que ahora por pandemia la gente no quiere ir a restaurantes y los que van son los valientes. Digamos que el primer día va uno, el segundo día van dos, el tercer día van tres, o sea, se van pasando la voz. O sea, se va duplicando, triplicando. Si cada día va el doble, entonces es por dos, por dos, por dos, ¿no? Si, por ejemplo, pasan 3 días, tiene que ir, y la razón es 2, entonces van 6, ¿no? El cuarto día van 8, ¿no? El quinto día van 10, ¿no? Es una proporcionalidad con respecto a 2, ¿no? Ya, entonces eso es lo que dice, ¿no? La cantidad de dinero que pagan, ¿no? En la caja, los ingresos, ¿no? Los comensales que van, son de P, ¿no? A los días, ¿no? A más días, a mayor tiempo de funcionamiento del restaurante, mayor cantidad de personas que van porque se han pasado la voz, ¿no? Entonces, el día 300 se recaudó en caja 6.000. O sea, se vendieron, a ver, 6.000, vamos a suponer que son menús 6.000 entre 300. 60, 20 soles. 20 soles cada menú. Algo así. Y el día 300, digamos que haya ido esa cantidad de comensales. Algo así es, ¿no? Todo iba bien, iba aumentando hasta 6.000 el día 300, pero ocurrió un incendio y en adelante la calidad del servicio fue malo y en consecuencia el ingreso fue IP. IP quiere decir que empezó a disminuir cuando aumentaba el tiempo, ¿no? Pasaban los días y disminuía el ingreso, ¿no? Hasta el día 500. Claro, ya estamos del día 300, se ha cumplido más días, estamos en el día 500. Luego la calidad del servicio mejoró y los ingresos fueron de P al cuadrado de los días transcurridos hasta el día 600, ¿no? O sea, siguió aumentando los días, desde el día 500 hasta el 600, hubo proporcionalidad al cuadrado, ya, muy bien. Pero ahí llegó la zona y le clausuró, poniéndole una multa. Si pagó la multa, ¿cuánto le quedó? Sí se entiende, pero hay que hacer un resumen. Tabla resumen de datos, ¿ya? A ver, jovencitos, una tabla resumen. ¿Cómo se ponen los números en esa tabla resumen? Yo sé, miren. Miren que los días van progresando. Día 300, día 500 y día 600. No hay otros números correspondientes a los días. Entonces acá se pone esos números. 300, 500, 600. Más fácil, imposible. Ya, en el día 300, 6.000. Pongo ahí 300 y arriba 6.000. En el día 500, no sé, pues, ¿no? Incógnita arriba, ¿no? Pero esa incógnita que está cubierta por la letra A se puede calcular.
Porque en este cuadro de 4 valores, ¿qué proporcionalidad hay? Dice que después del día 300 hubo un incendio y el ingreso empezó a variar inversamente proporcional a los días hasta el día 500. O sea, del día 300 al día 500 hay proporcionalidad inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que si multiplico, sale la misma cantidad. A ver, yo sé multiplicar 6.000 por 300, lo voy a igualar a por 500. Mentalmente, ¿no? Se van los dos ceros del 500 con el 300, digamos. Y hago de nuevo, 6.000 por 3 es igual a por 5. ¿Cuánto me sale? Nada que ver. A ver, el 5 se simplifica con 6, me queda, con 60 me queda 12. 1.200 por 3, algo así como 3.600, veo. Estoy viendo. ¿Ya? Proporcionalidad inversa ahí y resuelvo. 6.000 por 300 igual a por 500. A ver, ¿quién dijo cuánto salió A? Yo lo dije, pero yo me olvidé. 3.000, ¿no? Ajá, 3.600, ya. En despejada, con maquinita si quieren. Ahora pasamos a llenar más numeritos en esta tablita. Tenemos que avanzar hasta el día 600, ¿no? Acá dice hasta el día 600. Ahí ya se colocó el valor descubierto de A, que fue 3.600, y ahora ya ponemos el día 600. El día 600 llegó la SUNAT y le clavó una multa de 4.000. No, pero cuidado, 4.000 no es dato, esa es la multa. Entonces lo que queremos es averiguar cuánto vale el numerito que falta en ese cuadrante, en ese casillero. Digamos que falta B. Pero entre esta marca del 500, el día 500, hasta el día 600, los ingresos son de P al cuadrado. O sea, 3.600 no es sobre 500, porque 500 es 500 normal. Debe ser 500 al cuadrado. 3.600 es a 500 al cuadrado, como B es a 600 al cuadrado. Así debe ser. Ah, no, y P. ¿Dónde dice P? Acá dice DP. Los ingresos fueron de P. Allá, que estoy leyendo mal. I es I de ingreso y D es de directo. Está bien, yo pensé que decía IP. No sé. Y B, esta I la vi donde estaba la D. Acá no dice IP, dice DPA, tal como está en el texto. Ya. Escribo entonces 3.600 sobre 500 al cuadrado y D sobre 600 al cuadrado y después. Me sale un numerito un poco incómodo, pero es por la calculadora, tienen que usar calculadora. Sale 5.184. Si no lo hacen con calculadora mala, tienen que hacerlo con máquina, porque a mano, lápiz y papel es muy operativo. Ya. Pero ojo, la pregunta es qué cantidad de dinero sobró ese día, porque estos recaudaron y esto les cobró el SUNAT de multa. Hay que quitarle los 4.000. Sería Más o menos 1.100. 1.000 y pico, ¿no? 1.184. Felicitaciones a los que se dieron cuenta que había que restar eso. Y salió la D. Muy bien. Y salió por otro lado el globito. Bien, ya, 1.184. Y lo hizo el conjunto vacío, ¿ya? Cantidad de personas son las que pertenecen al conjunto vacío. Ya, se dieron cuenta cuando yo ya estaba explicando en la última parte, pero antes de eso, nada. Muy... De repente se asustaron por el texto. No hay que asustarse, hay que leer y poner, poner lo que es, lo que es. Ya estamos terminando. Ya saben DP y ya saben IP.
Claro, pues como ustedes son jugadores de fútbol o jugadores de Nintendo, qué sé yo, entonces no están acostumbrados a leer más de una línea, ¿no? ¿Bien? Su labor no es intelectual, ustedes están acostumbrados a la labor física, ¿no? De repente son atletas, ¿no? Bien, esto es solamente para los que estudian o pretenden hacer estudios superiores, ¿ya? No es para todos. Hay otras actividades donde no se tiene que leer ni gastar la vista. Solamente, por ejemplo, eh, correr, ¿no? Viajar. Transportistas pueden dedicarse a ser transportistas. Ya, next, siguiente. Para los que dicen, creen, ya entendí, DP es razón constante, IP es producto constante. Fácil. Cuídalo con eso. Hay una proporcionalidad que no hemos explicado y que es la peor de todas. Y que justo lo estoy dejando para el último, antes de que llegue el recreo, vamos a explicar eso. A ver, ¿cuál es la peor de todas las proporcionalidades? ¿Quién sabe? Y que es el dolor de cabeza para todos los estudiantes del mundo, no solamente de ustedes. ¿Cuál es la proporcionalidad que falta? No, no es la armónica. Es la proporcionalidad conjunta, la proporcionalidad compuesta, cuando hay más de dos magnitudes. Ahí quiero verlos. Ya. Entonces avanzamos. Aquí hay más de dos. Hay voltaje, corriente y resistencia. Ejemplo, a cada rato vemos ejemplos de esto en los aparatos eléctricos. A ver, acá yo tengo una pila, una fuente de poder, ¿no? La pongo en los extremos de esta rosca que en realidad se calienta, eso se llama resistencia, y al calentarse bota energía, calienta a lo que tiene el hervidor, o sea, agua, pues. ¿Bien? Pero, ¿qué elementos intervienen? La cantidad de energía que hay acá. Por los alambrecitos circula una cosa enigmática llamada corriente, y esa corriente calienta este dispositivo que es una resistencia. ¿Bien? Y por ahí los científicos descubrieron que había una relación matemática entre voltaje, corriente y resistencia. ¿Y cuál era la fórmula? Facilita, empezaron a mezclar, y al final se dieron cuenta que una de ellas era igual al producto de las otras. Qué fácil. ¿Bien? Y de ahí sale la ley de Ohm. ¿Ya? Esta es la fórmula. Cuando dividen intensidad, cuando multiplican intensidad por resistencia, porque es IP, sale este valor constante de la fuerza electromotriz. O si no, si dividen fuerza electromotriz entre resistencia, eso es igual a la corriente que es constante. O sea, si dividen las cosas que varían, la otra es la que es constante. Vamos a explicar bien cómo se mantiene la constancia del otro valor, el que no cambia. Acá hay tres que cambian, pero cuando hay tres que cambian, yo puedo hacer que uno se mantenga fijo y los otros no más. Copien esa diapositiva antes de pasar a la otra, ¿no? Y esta que está en medio es la famosa ley de Ohm. Ya, avanzamos, siguiente. Cuando tenemos todavía dos magnitudes, se cumplen propiedades sencillitas, que son estas tres. Primera propiedad, si yo comparo A con B y sale que son de P,
Entonces, al comparar manteniendo A, pero invirtiendo los valores de B, la relación ya no es de P, sino IP. O sea, yo puedo invertir la dependencia haciendo que en lugar de tomar los valores directos, tomo los valores inversos de B. Esta es una primera propiedad muy buena para aceptar. Si yo sé que A es IP a B, de una manera similar a la primera, esta proporcionalidad la puedo cambiar por DP. ¿Cómo? Simplemente invierto los valores de B. O sea, una proporcionalidad inversa la puedo convertir en una directa. Mantengo a la primera y cambio la segunda por sus inversas. ¿Ya? Si yo tengo dos magnitudes A y B, entonces, al elevar a la n, una de ellas, la otra también queda elevada a la n y siguen siendo dp. ¿Ya? Listo. Y esta es la que más vamos a usar, la cuarta propiedad. Para más de dos magnitudes que intervienen en un mismo aspecto, por ejemplo A, B, C, acá hay una forma de explicar cómo llego a la fórmula final, ¿no? Una de las tres que varían la tomo como magnitud patrón, digamos la A, ¿no? Y la comparo con B, la comparo con C. Cuando se compara debe mantenerse constante la que no interviene. Por ejemplo, cuando comparo A con B, ¿no? La C no interviene, entonces S es constante. Cuando comparo A con C, la B no interviene, S es constante. Si yo descubro esta es una situación imaginaria, como ejemplo, entonces cuando una de ellas es de P a las otras dos, se puede concluir estos tres puntitos, que decir, se puede ya escribir con confianza que la A es de P al producto de las otras dos y ya todas varían. Se escribiría esta fórmula matemática. ¿Ya? Esa es la que vamos a usar de vez en cuando. ¿Ya? Cuando una es de P a otras dos, es de P a su producto. Es la propiedad más interesante para proporcionalidad común. Pueden copiar. Continuamos. Más propiedades. De la propiedad 5. Algunas se usan, otras no tanto. De la propiedad 6. La 5 la puedo explicar brevemente. Dice que si tú tienes varias magnitudes, A, B, C, bastante, ¿no? Entonces, una de ellas la escribes separada de las demás. Una de ellas la despejas y dices que es igual al producto de las demás. Pero a las demás le vas poniendo exponentes. B a la B, C a la C, D a la D, ¿no? Y agregas una constante delante del producto de todas ellas con esos exponentes. Esto siempre se va a cumplir, lo malo es que no se conocen estos exponentes. Tienes que buscar un montón de datos, ojalá que te los den, para que los descubras y así llegar a la fórmula, ¿no? La fórmula no estará completa mientras no tengamos los exponentes. Entonces, en un problema donde esto se aplica, tendríamos que saber muchos datos para ir buscando poco a poco los exponentes. Esta es una propiedad de largo alcance, o sea, para problemas que son medio maratónicos, ¿no? Bien, esta de acá es una propiedad más rápida. Te dice que, por ejemplo, sin ir muy lejos,
Si tú divides la longitud de un círculo, de una circunferencia, ¿ya? De una moneda, digamos, algo que tiene forma redonda. Si divides la longitud de la circunferencia entre el diámetro, siempre sale pi, ¿no? La longitud de la circunferencia, ¿no? Siempre sale 3,14. Entonces, la longitud de la circunferencia dividida entre su diámetro me da una constante famosísima que es pi. Pero si yo divido el diámetro entre el radio, obtengo 2, porque el diámetro siempre es el doble del radio. Entonces puedo decir que la longitud de la circunferencia es proporcional al radio. O sea, se puede eliminar, ¿no? Así como así, miren. Yo puedo poner A sobre B, porque son de P, ¿no? Igual a una constante. Y luego B sobre C, o sea, la segunda es directamente proporcional a la otra. Después de como ejemplo el diámetro con el radio sale otra constante. K2, digamos. No hay que ser un genio para darse cuenta que esto yo las puedo unir. ¿Cómo las puedo unir? Las multiplico, pues. Esto multiplicado por esto, o sea, no la B con B y queda A arriba, C abajo. ¿Mañana? Si queda arriba A y abajo C, porque se eliminó B, ¿no es cierto? Entonces K1 por K2, vamos a decir que eso es igual a un K3, una constante tercera. Pero acá se lee, ¿cómo se lee esto? Que A es de P a C, pues, ya está demostrado. Entonces esta es la demostración de la propiedad transitiva. Y así, pues, con estas propiedades se pueden resolver los problemas. Que ya vamos a ver de inmediato. Voy a borrar esto que no es tan necesario. Pueden copiar eso. Esta es la propiedad donde yo comparo tres magnitudes, pero en un cierto orden. Primero, una de ellas la comparo con cualquiera de las demás, ¿no? A con B, A con C. Y de ahí deduzco cómo se relacionan A con las otras dos, ¿no? Y sale esto, ¿no? Bien, la demostración ya la hemos, bueno, hemos comentado por qué sale eso y acá está la demostración. A ver, primero lo dejo ahí para que lo vayan analizando y enseguida lo explico, ¿verdad? No se asusten, es facilito, ¿ah? Ahorita lo explico en un par de minutos. A ver, jóvenes, miren, esta es una propiedad que se escribe en una línea. Esta propiedad diría lo siguiente: si una magnitud es proporcional a otras, ojo, cuando se habla en términos, en forma de redacción, cuando estamos escribiendo a mano, ¿no? Cuando están leyendo sobre un papel, si leen y dice una magnitud es proporcional a otras, ahí para abreviar se ha puesto que una es proporcional a otras, pero debería de haberse dicho dp, ¿no? Directamente proporcional a otras. Pero ya la costumbre es decir, basta que diga proporcional para asumir que es dp, porque cuando es ip debe decir la palabra inversamente. Entonces, esta ley que está en todos los libritos y manuales científicos del mundo, dice, si una magnitud es proporcional a otras, es proporcional a su producto. Así de fácil, ¿eh? Es un renglón. Y acá está escrito, miren, A es proporcional a B, A es proporcional a C, o sea, A es proporcional a estas dos.
entonces se concluye que es proporcional al producto de las dos. A es proporcional a B por C. Así es fácil. Y esta es toda la demostración, que es un poco pesada. Ejemplo, ¿no? A ver, si ustedes se dedican al transporte y van a llevar, por ejemplo, a ver, ¿qué les gustaría transportar? Ya, van a transportar vacunas, ¿no? Tienen su congelador especial, qué sé yo. Entonces tienen toda una serie de, de, de cámaras frigoríficas para hacer el transporte. Dice, sí, le haces contrato al gobierno, ¿no? Ya te voy a transportar 5.000 vacunas, pero cada 1.000 vacunas te cobro, digamos, $1.000, ¿no? Le cobras $1.000 por cada 5.000 vacunas, ¿no? O sea, 20 centavos de sol por llevar una vacuna. Pero dice, pero cuidado. Si es de Lima a Ica, te cobro tanto. Si es de Lima a Arequipa, te cobro el triple, porque no, hasta más, hasta el quinto. Yo creo que la distancia de Lima a Arequipa es 5 veces la distancia de Lima a Ica. Entonces, interesan dos factores. No solamente cantidad de vacunas, sino la distancia. Entonces, la cantidad de vacunas influye en el costo y la distancia también. Entonces, la cantidad que vas a cobrar depende del producto de dos factores: cantidad de vacunas y distancia que vas a recorrer. Así sacan la cuenta los transportistas, ¿no? Ojo, ellos no saben nada de matemática, pero lo sacan bien. En el fondo están usando eso, ¿ya? A más distancia tienen que cobrar más. Y a más carga también tienen que cobrar más, ¿no? El doble si es el doble de carga. El doble si es el doble de distancia. Entonces al final juntan 2 por 2, cobran el cuádruple. Mañana. Espero que hayan mañana. Ya, la explicación de esto es la siguiente. A ver, vamos a hacerlo quitando, destapando, tapando. ¿Cómo es esto? ¿Qué estoy haciendo? Tapando y destapando. Tapo, destapo, ya. Y tú alucinas que tienes una tabla de valores. Cuando A vale esto, B vale esto y C vale esto. Alucina nomás. Ten fe, esto existe. Cuando A cambia a A2, B toma el valor B2 y C no ha cambiado, C es C1 porque ese se mantiene constante. Esto ya es para que tú atrapes esta información. Luego sigue buscando, ¿no? Ahora A con respecto a C, cuando A es A2, C vale C1 y cuando A es A3, C vale C2. ¿Por qué? Pero B2 no cambió, para interpretar la segunda línea, ¿no? Ahora tú puedes empezar a escribir lo siguiente. Cuando C es constante, o sea, cuando esto no se cambió, la A y la B son de P, o sea, este cociente es el mismo. A1 es a B1 como A2 es a B2, igual lo escribes. Ahí está. A1 es a B1 como A2 es a B2, ¿no? Luego vamos a cambiar a la otra relación. Cuando B es constante, o sea, cuando se mantiene B2, B2 acá. Cuando B es constante, A2 es a C1 como A3 es a C2. Esto puede escribir. A2 es a C1, ahí está, como A3 es a C2. Como tú eres muy inteligente acá, dices, tengo algo que aprovechar para despejar, ¿no? ¿Qué despejamos? No sé, pero algo se despeja. A2, a ver, ¿a qué es igual a 2? Es que el A2 es el mismo, ¿no? El A2 de acá lo despejo y el A2 de acá lo despejo, y como son iguales, los iguales. Es fácil, ¿no? A ver si está bien despejado. A2 es igual a A1 por B2 sobre B1. Ahí está. A ver, aquí despejo A3 por C1 sobre C2. Ya está bacán. Ahora igual a estos dos. Como yo quiero ordenar los unos que se vean acá y los que no son unos al otro lado. A ver, aquí tengo A1, B1 y ¿qué pasó acá? Este C1 está mal colocado. Esto lo pongo aquí abajo, ¿ya? Lo voy a pasar a dividir y este lo paso al otro lado. Ahora sí, hay un orden acá. A1, el valor de A, es al producto de los valores de B y C, B por C, como A3, miren esta columna, A3,
es al producto justo de los valores que faltan, B2 por C. Se cumple que la A es proporcional al producto de B por C. Ya lo demostré y eso es lo que quería demostrar. Pueden copiar. Así es. Solo hay que saber leerlo. Hay que leerlo con cuidado. Uy, ¿qué pasó? Algo pasó, ¿no? Ahorita lo arreglo, jóvenes, porque no habían copiado eso, ¿no? ¿Era esto? Creo que sí, ¿no? Ya. Muy bien. Pueden copiar. Ya. Y enseguida viene una aplicación y los problemas. Ahora sí ya están completos, ya tienen la proporcionalidad conjunta. Pero lo que más se comprende es cuando hacen los problemas. Profesor, tengo una duda. Dígame, señorita. Ya, profesor, una consulta. Más o menos lo que yo entiendo es que cuando A es directamente proporcional a B, da una constante y cuando A es directamente proporcional a C, también es la misma constante, algo así. Y No, cuando no, se no. Las unen dan una... constantes son distintas. En cada proporcionalidad hay una K distinta. Acá sería un K1 y acá sería un K2. Y al final hay un K3. Las constantes van cambiando. ¿Está bien? Ya. Pero grábese lo que está en el libro del Trinity College, que es el libro que usaba Newton, ¿no? Cuando una magnitud es proporcional a otras, es proporcional a su producto. Eso lo dijo Legrand. Bueno, eso lo estudió Newton en su colegio, ¿no? El Trinity College. De ahí nació toda esta teoría. Hace 200 años. Ese libro ya lo recomendé en la clase anterior y espero que lo hayan conseguido. Claro, Newton fue el Isaac. No, no estoy hablando del colegio de Newton de acá, ¿no? Estoy hablando de Newton en Inglaterra, en Cambridge. Ya dije, ya, el libro del Trinity College, ¿no? Que usaba Newton. Y la semana pasada hablamos del libro y dimos los nombres donde lo podían conseguir. Ya, no se repite. Ya. ¿Ustedes creen que es difícil? Es facilito, jóvenes, ¿no? Esta es la demostración de las cuestiones teóricas, pero la propiedad es bien sencilla. Si A, es como si dices, tú vas a cobrar por llevar transporte, ya. Si transportas peso, entonces lo que cobras depende del peso. Pero si no lo llevas a un sitio fijo, si no lo llevas a múltiples destinos, digamos a Chosica, Huancayo, a Huánuco, a Quitos, entonces tienes que cobrar no solamente respecto al peso, sino también respecto a la distancia. Entonces, cuando hay dos factores que cargan, intervienen en tu costo, entonces tu costo depende del producto de esos dos factores, depende de la carga y depende de la distancia, ¿ya? Es como llevar pasajeros, los llevas a Paracas, no es lo mismo llevarlos, llevar uno solo, o llevar dos, o llevar tres, o llevar cuatro, ¿no? A Paracas. Y no es lo mismo llevar 4 pasajeros a Paracas que 4 pasajeros a Máncora. ¿Por qué? Porque ¿dónde queda Máncora? Máncora queda recontra lejos respecto a Paracas, ¿sí o no? Miren que no me llega a usar las palabras, ¿no? Hasta un conductor de ómnibus lo saca más rápido. Ya, application. Aunque no intentation, application. Pero ha llegado el momento del corte por descanso. Después lo explicamos.